predicación de esta mañana y ya ha leído el pasaje Carlos, así que ya oró por nosotros, ya leyó el pasaje, podemos entrar de lleno en la predicación de la palabra de esta mañana, pero antes de ello creo pertinente hacer un pequeño repaso porque hace 2 meses que no seguíamos con esta serie de Segunda de Pedro, entonces después de 2 meses puede que se nos olvide un poquito el contexto de todo lo que está pasando, así que vamos a volver a dar un contexto de lo que sucede ahí. Pedro está enviando esta carta a estas personas, son varias iglesias, son varias congregaciones que Pedro ha plantado. Entonces, ya es digamos que los últimos días de la vida de Pedro. Él sabe que ya está pronto a morir. Por lo tanto, empieza a surgir una preocupación por las iglesias. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Y sobre todo, hay falsos maestros que van a tratar de engañarlos y de desviarlos. Así que la manera en como Pedro trata de abordar esto es decirle, bueno, ¿cómo le hago para que ellos estén bien preparados para defender la doctrina y que los falsos maestros no puedan lograr su cometido al engañarlos? Pues lo mejor es hacer como hacen los banqueros aquí en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo entrenan a los banqueros? A ellos les dicen, bueno, este es el billete verdadero. Siéntelo, tócalo, date cuenta cómo es la textura del billete, el tamaño, las dimensiones. Conoce bien los dibujitos, conoce bien los colores, conoce bien los caracteres, conoce cada detalle de este billete. Y entonces el banquero, en el momento en el que recibe un billete falso, lo identifica rápido, porque él conoce muy bien el billete verdadero. Bueno, es lo que quiere hacer con los de la iglesia, con estas iglesias, es decir, ¿saben qué? Ustedes conozcan muy bien la doctrina bíblica, para que en el momento en el que llegue una falsa enseñanza, ustedes sepan que es falsa, porque conocen tan bien la verdad, que identifican lo que no es verdad. No porque están estudiando las falsedades, no, sino que han estudiado muchísimo la verdad, y los tienen bien preparados. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí en esta carta. Y nosotros veíamos apenas, este es el primer sermón realmente de esta carta, nada más que decidí partir en 3 partes este sermón, porque cada porción tiene muchísima riqueza que podemos nosotros extraer de ahí. Así que veíamos que este primer sermón, nosotros observamos las bendiciones de la doctrina bíblica, estos beneficios que el creyente tiene al entender la doctrina bíblica o la sana doctrina, como decimos en nuestros días. Ese es el pasaje que estamos estudiando, el 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Y nosotros ya vimos los primeros 3 puntos, que los veíamos de esta manera. El primer punto es que la bendición o el beneficio de la doctrina bíblica es que esta nos muestra justicia. ¿En qué sentido nos mostraba la justicia? Nos muestra la justicia verdadera de Cristo. Prácticamente solamente la doctrina bíblica te enseña el verdadero evangelio. ¿Qué veíamos en la mañana? Veíamos la doctrina bíblica acerca de nuestra condición espiritual. Veíamos la verdad sobre el evangelio, de que nosotros estamos mendigando espiritualmente y necesitamos del Salvador. Eso es lo que veíamos. Y no solamente eso, sino que también veíamos parte de la segunda bendición, que es impartir gracia. Otro de los beneficios o de las bendiciones que tiene la doctrina bíblica es que esta te va a mostrar la gracia verdadera. No la gracia falsa que tú puedes encontrar en otros grupos donde te dicen, ¿sabes qué? Estamos en la gracia, vive como tú quieras y haz lo que tú quieras y no importa porque lo que vives hoy en día son errores por gracia. No esa gracia falsa, sino la gracia verdadera, que es la gracia salvadora, que es la gracia que te permite vivir correctamente ante los ojos del Señor. Esa gracia. Y finalmente, otra parte fundamental de la doctrina bíblica es que otro de sus beneficios es que provee suficiencia. La doctrina bíblica provee suficiencia, porque todo lo que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad, ¿dónde está? Aquí. Ya lo tenemos. Ya tenemos la explicación de quién soy yo, o la gran duda que todo el mundo tiene. ¿Cuál es el Dios verdadero? Aquí está. ¿Pero cómo es? Aquí está. ¿Pero qué quiere? Aquí está. ¿Pero qué tengo que hacer yo para Él? Aquí está. ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Cómo ser un buen empleado? ¿Cómo ser un verdadero creyente? Aquí está. Está aquí. Esa es la suficiencia que provee la doctrina bíblica.
Y finalmente, en nuestro pasaje, observaremos el día de hoy el último punto. Otra de las bendiciones y de estos beneficios que provee la doctrina bíblica es que impulsa a la santidad. Nos va a impulsar a la santidad. Podríamos decir nosotros que la doctrina bíblica, cuando es tomada en serio, siempre tiene un resultado. Si la doctrina bíblica es tomada en serio, tiene un resultado. Y con tomar en serio nos referimos a que al ser expuestos nosotros a la interpretación bíblica de la palabra, y cuando esta es recibida con entendimiento, comienza a cambiar nuestra manera de vivir. Esto significa que en alguna manera nosotros hemos aceptado la palabra y por lo tanto hay cambios en los que se nota una forma de sentir diferente, que es dirigida por el entendimiento. Steven Lawson, un buen predicador que respetamos mucho en muchas áreas doctrinales, él lo resume en 3 cosas. Él dice que va a cambiar el pensar, va a cambiar nuestros afectos y va a cambiar la voluntad. ¿Qué es esto? Dice Romanos que renueva nuestra mente, renueva nuestra mente, la está transformando, la está cambiando. Tú vas a pensar diferente ahora. Pero no solamente eso, se cambian tus afectos, está cambiando tu manera de sentir, está cambiando tus deseos, está poniendo en orden tus emociones. Y además, dice Steven Lawson, tu voluntad va a ser diferente. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy cambiando mi manera de pensar y esto está transformando mi manera de sentir, se refleja en mi manera de caminar, se refleja en cómo estoy viviendo, se refleja en lo que yo estoy haciendo en el día a día. De tal manera que podemos decir que el ser creyentes verdaderos, que son dedicados a la doctrina bíblica, tiene el resultado evidente de un impulso o un camino hacia la santidad. Ahí estoy detectando como que hay una pequeña interferencia, ¿verdad?, en el micrófono. Pero bueno, ya los encargados del staff lo van a arreglar, no se preocupen, ignorémoslo. Vayamos entonces al primer punto, o al único punto que vamos a ver el día de hoy, que es el cuarto de nuestra predicación acerca de las bendiciones de la doctrina bíblica, y es el impulsar a la santidad. Dice el versículo: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. A ver, Tony, ¿dónde está aquí que me está diciendo que nos está impulsando a la santidad este versículo? Recuerden, siempre que una persona se pare aquí a predicar la palabra, tenemos que ver que de verdad está predicando la palabra, que no está inventando puntos al azar o puntos que le parecen bonitos. Tenemos que ver que de verdad se extrae de la Biblia esa verdad bíblica. Así que juntos vamos a explorar este versículo y vean conmigo cómo nos está llevando a que vivamos de manera santa, la sana doctrina. Vean, inicia este versículo diciendo: por ellas. ¿A qué se refiere esto? Por ellas. ¿De qué está hablando? Bueno, si nosotros recordamos y seguimos una de las reglas hermenéuticas más importantes, que es contexto. Revisa el contexto, observa qué está pasando alrededor. Bueno, si está diciendo por ellas, quiere decir que ya mencionó algo antes. Bueno, ¿qué nos decía entonces 2 de Pedro 1:3? Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que es por la gloria y excelencia del que nos llamó, de aquel que nos provee suficientemente todo lo que necesitamos, es que Él, su grandeza, su majestad, Cristo, es por su ser que nosotros tenemos ahora estas preciosas y maravillosas promesas. Es lo que dice el versículo. La gloria y la excelencia del Señor es la que nos está otorgando esto. Pero decía el versículo 3 que esta gloria y excelencia nosotros la vamos a recibir, entender
comprender mediante el verdadero conocimiento, mediante la doctrina bíblica. Entonces, gracias a la obra de Cristo, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Me encanta cómo funciona el griego, porque hace que las verdades bíblicas se valoren más y que tengan mucho más sentido y más seguridad para nosotros. ¿Por qué lo digo? Justamente la frasecita que dice, Él nos ha concedido. Es impresionante porque está escrito en el pasado, pero el resultado, la forma en como está escrito en el verbo, es como te lo escribo de algo que pasó antes, pero que los resultados tú los vas a ver reflejados el día de hoy y los vas a ir viendo reflejados continuamente. Así es como está escrito en el griego. Te está diciendo, mira, estas maravillosas y preciosas promesas que el Señor te da, te las dio antes, cuando tú fuiste salvo, pero tú las estás disfrutando hoy. Y tú las vas a seguir disfrutando mañana. Por eso estamos enfatizando que la doctrina bíblica te otorga esas bendiciones. Son beneficios para nosotros. Entonces está presentando a todo lo que tiene que ver con la obra de la salvación como preciosas y maravillosas promesas para nosotros. ¿El creyente tendrá maravillosas promesas de verdad? ¿Hay preciosas promesas para nosotros reveladas en la palabra? ¿Las hay? Claro que las hay. No podemos olvidarnos de aquel versículo de Romanos 2 en el que dice que estemos gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Qué esperanza tiene el creyente? Que no importa lo que pase el día de hoy o mañana aquí en esta tierra, yo voy a estar con Él. Si yo soy un creyente verdadero, el Señor me ha salvado y la salvación es del Señor, no es mía, gracias a Dios. Y como no es mía, yo tengo la certeza, voy a estar con el Señor. Esa es una preciosa y maravillosa promesa para cada uno de nosotros. Es una verdad bíblica fundamental, importantísima para tu vida, porque es la que te da esa maravilloso gozo y paz para que vivas tu vida como creyente. Porque hay creyentes, y hay que decirlo, hay creyentes que malamente, por enseñanzas erróneas, creen que la salvación se pierde. ¿Y dónde está la esperanza? Y digo hay creyentes porque en ese grupo de repente puede haber creyentes y no creyentes, porque algunos de ellos todavía no lo entienden bien y son creyentes y hace falta afianzarse en la palabra, pero otros de ellos dicen, no, sí, tengo que ganar mi salvación. Ahora, esta lista de todas las promesas que el Señor nos da es grandísima. No solamente se reduce a nuestra esperanza de estar con Él. El Señor es tan increíble la gracia que nos imparte, es tan increíble el cómo nos bendice que nos quedamos cortos al tratar de exaltar estas promesas. Vean, esta es solo una pequeñita lista. Tenemos promesas como la vida espiritual, la vida de resurrección, el Espíritu Santo morando en nosotros, la gracia abundante para tu vida, el gozo que te permite vivir rectamente, la fortaleza para enfrentar las pruebas, la guía para vivir rectamente, la ayuda en medio de la persecución, la instrucción en medio de la incertidumbre, la sabiduría para vivir una vida madura e íntegra, el cielo que vamos a disfrutar con el Señor y evidentemente toda recompensa eterna. ¿Será poca cosa esa maravillosa y preciosas promesas? ¿Estará exagerando Pedro cuando las llama maravillosas y preciosas? Claro que no. Así que el versículo continúa con el propósito de esa provisión. Ojo, todavía no llegamos al punto de donde me dice que me impulsa a la santidad, pero para allá vamos. Vean, entonces, todo esto tiene un propósito. Dice, a fin de que ustedes, que todos nosotros que vamos a gozar de todo ello, dice, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Todas esas promesas preciosas de salvación que hemos recibido tienen un propósito para nosotros. Dice, si tú has recibido eso, debe haber un resultado en tu vida.
tu vida va a ser diferente ahora, porque tú ahora eres partícipe de la naturaleza divina. Se nos está dando un propósito, y eso es precioso, porque platicábamos los jóvenes en una de las últimas reuniones que tuvimos, y hablábamos sobre los no creyentes, y pensábamos, bueno, alguien que no es creyente se pone a filosofar, y cuando esta persona empieza a pensar mucho, va a llegar al punto de, bueno, ¿y cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene que yo viva esta vida que tengo? Y llegan a un vacío, el vacío que solamente el Señor llena, un vacío de sin sentido tiene su vida, porque su vida se desvanece en un 2x3 y no hay nada más allá. Pero nosotros tenemos un propósito. El Señor nos ha dado un propósito. La vida del creyente tiene propósitos hermosos y eternos. Esa es una bendición. Y esto nos debe invitar entonces a cada uno de nosotros a examinar nuestra vida, a reflexionar sobre si realmente mi vida está siendo dirigida por la doctrina bíblica. Ojo, es muy diferente que yo escuche la doctrina bíblica en la iglesia a que yo sea dirigido en mi vida por la doctrina bíblica. Porque yo puedo sentarme aquí, puedo escuchar las doctrinas bíblicas que entran por acá y salen por allá. Y después voy y vivo el resto de la semana y la doctrina bíblica no está dirigiendo en mi vida. Entonces, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Está teniendo propósitos de tal manera que yo estoy viviendo a la luz de esa naturaleza divina? ¿Mi vida refleja la salvación? Cuando la gente del mundo nos ve, va a decir, oye, me incomoda porque es cristiano y enfrente de él no puedo decir groserías. Me incomoda porque es cristiano, porque cuando hago chistes de doble sentido no me los festeja. Me incomoda porque este cristiano nomás no se acopla en el tipo de fiestas y festejos que tenemos nosotros. O es el cristiano bien alivianado que cómo se acopla con nosotros, qué padre, este tipo de cristiano sí me gusta. El que se camuflajea con nosotros. Esto nos invita a examinar nuestra vida. Ahora, dice aquí en el versículo, a fin de que lleguen a ser. Esta es una oración escrita de una manera futura que se espera como una certeza actual. Es como el crecimiento. Se espera que sobre el paso del tiempo cada uno de nosotros naturalmente vaya creciendo, pero que eso se vea reflejado aún el día de hoy. Nosotros día con día deberíamos de ver el crecimiento. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas pequeñas, 5 y casi 3 años. Evidentemente yo con el paso de los días, yo tengo que ver crecimiento en ellas. Y si yo no veo que ellas están creciendo por lo menos física, mentalmente, hay un problema. Yo me preocuparía, porque es el proceso natural. Ellas tienen que crecer. Y si no crecen, es que hay un problema que tiene que ser tratado y no es poca cosa. Ahora, el creyente es igual. Lo habitual es que lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina y que el día de hoy nosotros estemos viendo un crecimiento progresivo llamado santificación o santificación progresiva. Pero si yo no veo crecimiento en mi vida, si yo soy el mismo de hace un mes, hace 3 meses o hace un año, espiritualmente hablando, bueno, hay un grave problema. Si yo estoy plantando un árbol y este no me está dando fruto, hay un grave problema. Y es ahí donde se prenden los focos rojos de alarma, danger, peligro, cuidado. Así que acompáñenme y vean lo que dice Romanos 8:9, dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo,
el tal no es de Él. La iglesia es una enorme bendición para todos nosotros, porque Dios utiliza la iglesia en diferentes maneras para que entendamos la palabra, para que seamos edificados y muchas cosas. Pero a veces el peligro de que nosotros vivamos en el entorno de la iglesia es que yo puedo estarme vacunando contra el evangelio, porque yo estoy diciendo: yo soy creyente, y en realidad puedo estar engañado y no ser creyente, porque realmente tú puedes observar tu vida y no hay fruto. Y no estás viviendo a la luz de esa naturaleza divina. Tú no estás siendo impulsado a la santidad por la doctrina bíblica. A lo mejor podemos ser muy religiosos, podemos imitar muy bien, eso es muy fácil. De hecho, lo más fácil es imitar. Es mucho más fácil aparentar ser cristiano que ser cristiano, porque el que aparenta nada más usa una careta. Pero el que verdaderamente es cristiano se tiene que negar. El que verdaderamente es cristiano tiene que ser un siervo, un esclavo del Señor. Y ya no vivo mi vida para mí, sino que la vivo para un Señor. El versículo de 2 de Pedro dice: a fin de que lleguen a ser partícipes. Y es particular esta palabra en el griego. En el griego esta palabra es koinonos. ¿A qué nos suena esto koinonos? Koinonía, ¿recuerdan? A veces hemos mencionado mucho esta palabra del griego, koinonía, y erradamente tal vez en algunos círculos lo relacionan con solamente reunirnos a comer como hermanos, pero no. La connotación de la palabra koinonía tiene como significado el comunión, la unidad entre nosotros. Entonces te está diciendo aquí, cuando utiliza partícipes, justamente en esta parte de segunda de Pedro, está hablando de que estamos en una comunión tan cercana con nuestro Señor, estamos siendo partícipes tan unidamente con la vida que me ha dado Cristo, que entonces llegamos a ser parte de esa naturaleza divina. Entonces se empieza a ver en nuestra vida que empezamos a vivir en santidad, porque estamos tan unidos a Cristo que eso nos cambia por completo. Y eso es importante, porque hay doctrinas erradas que nos dicen: no, el creyente el día de hoy tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza pecaminosa y tiene la naturaleza divina. Entonces dentro de él luchan dos naturalezas. Y ese es el proceso a lo mejor de santificación que tiene el creyente. Algunos explican de esa manera la doctrina, pero no es así. El creyente no tiene dos naturalezas. El creyente ahora ha llegado a ser partícipe de la naturaleza divina. Ha muerto la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza murió en la cruz. Claro, los hábitos pecaminosos van a durar desde el momento en que tú naciste, aunque tú seas salvo, hasta el día que el Señor venga por nosotros o moramos. Pero no una naturaleza pecaminosa. Porque si yo argumentara que tengo una naturaleza pecaminosa y una divina, entonces pudiese, tal vez, tener el pretexto de que, bueno, yo no puedo vivir en santidad a veces por mi naturaleza pecaminosa. Pero no. Por eso veíamos lo demás. Ya se nos mostró la justicia de Cristo. Ya vimos que se nos impartió la gracia para no pecar, para vivir rectamente ante Dios. Ya vimos que tenemos lo suficiente, la suficiencia de sus escrituras, de su Espíritu Santo. Ahora entonces, el versículo dice: vivan en santidad. Ya lo tienen todo. Esta comunión es una verdad que enfatiza el hecho de que entonces incluso le pertenecemos a Dios. Y si yo le pertenezco a Dios como su esclavo, como doulos, que es este esclavo de más bajo rango, este esclavo no puede argumentar nada, no se puede quejar, no puede decir: a mí esa tarea no. No, doulos, ese tipo de esclavo, obedece. Y si su Señor le dice algo, obedece. Vive para obedecer a su Señor. Ese tipo de esclavos somos nosotros, para nuestro Señor, porque le pertenecemos. Colosenses 3:3: porque ustedes han muerto
Ya no hay naturaleza pecaminosa y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos una naturaleza divina. Y esta naturaleza divina continúa con un resultado. Ahora sí, aquí vemos la santidad. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Si yo he sido salvo, he recibido la gracia del Señor y ahora tengo esta naturaleza divina, escapo de la corrupción que hay en el mundo. Estoy yendo en dirección contraria hacia donde está el pecado. Mi vida está siendo transformada. Vean lo que dice Filipenses. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas Él mismo. Esa es nuestra ciudadanía con el Señor, eternamente, pero en santidad. ¿Cómo sabemos que alguien es ciudadano de esta herencia eterna? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la forma más así certera, más cercana a la realidad para saber que una persona es creyente? Los frutos. ¿Cómo sé que un árbol tiene vida? Por sus frutos. ¿Cómo sé que un creyente tiene frutos? Por su obediencia, por su vida. El versículo nos dice precisamente que quienes han participado de la unión con Cristo han escapado de la vida que estaba esclavizada al pecado. De hecho, esto significa en absoluto que ya no se nos puede caracterizar por un pecado. ¿Por qué lo digo? Porque hay que ser muy cuidadosos. A veces como creyentes no somos del mundo, pero estamos con el mundo. Y debemos de estarlo, porque vamos a evangelizar a los perdidos. Claro que sí, es parte de algo que se nos ha comisionado, pero no somos del mundo. El problema es que a veces estando en el mundo, por nuestras malas actitudes, por nuestro pecado, se nos puede caracterizar como tal vez el enojón del trabajo, el chismoso de la cuadra, el mentiroso de la familia o el exagerado. A veces no dicen mentiroso, pero sí exagerado. Es lo mismo, estás engañando, no estás diciendo la verdad. O peor aún, el lujurioso, la rencorosa, la mujer amargada, la mujer hipócrita, el hombre perezoso, el hombre glotón, el hombre peleonero, la mujer orgullosa, la mujer egocéntrica. Si eso es algo que nos caracteriza, es un terrible testimonio. Es lo contrario, dice, habiendo escapado de aquella antigua manera de vivir que caracteriza el pecado. Y tristemente, hermanos, yo he conocido creyentes que son reconocidos por pecado. No, hombre, este es un enojón, es una chispita, no aguanta nada, no le podemos decir nada. Tristemente. Eso no va acorde con la verdad de que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Y es muy interesante la frase habiendo escapado, porque esta tiene la implicación de una lucha triunfante. Dice han escapado, no dice están escapando, han escapado de esa corrupción. Y si hemos escapado de esa corrupción, los resultados los vamos a ver hoy. Vamos a ver una vida que va camino a la santidad. Digámoslo de esta manera, es como un efecto de victoria sobre el pecado. Primera Tesalonicenses dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. No pertenecemos a esta corrupción. Nuestra vida no debe ser caracterizada por la corrupción, por el pecado, en otras palabras. Y algo que también es interesante observar del pasaje, del versículo, es la palabra corrupción. Debido al significado que tiene, ya que este significado nos da un panorama más amplio de cómo ve Dios el pecado. Esta palabra corrupción que nosotros vemos en segunda de Pedro significa putrefacción o descomposición. Toda cosa que es putrefacta, toda cosa que se está descomponiendo es terrible para nosotros, es asquerosa. Si nosotros nos acercamos a un animal que se está pudriendo, que está en descomposición, el simple hecho de estar a metros de él nos causa asco por el hedor que sale de él. Y no queremos acercarnos, no queremos ni verlo porque no sabemos qué hay ahí, porque está putrefacto. Es desagradable, es asqueroso. Así es como es visto nuestro pecado. De esa manera Dios está describiendo esa antigua manera de vivir, pero también de esa misma manera se describe el pecado que posiblemente el día de hoy podamos tener y no estamos mortificando. Es algo putrefacto. Ahora, la doctrina bíblica que muestra el evangelio verdadero para salvación, ahora sí tiene el efecto entonces de impulsar el ir en contra de esa putrefacción, de esa corrupción, del pecado. Te está impulsando a vivir en santidad. Pero si no vas en pos de la santidad, ten en mente esta analogía, esta idea de putrefacción, esta idea de descomposición. Y la próxima vez que tú estés ahí, en lo privado, donde no puedes usar una careta, porque no la necesitas, cuando estés en ese momento, donde solo tú sabes cuál es el verdadero yo y qué es lo que desea en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos, acuérdate, ese pecado Dios lo ve como putrefacción, descomposición, asqueroso, algo que no quieres estar cerca de él. Evidentemente, esta putrefacción, esta corrupción es dirigida por lo que hay en el mundo, el placer que nos ofrece, los deseos pecaminosos que satisface, la terrible filosofía e ideología que dirigen y que impregnan muchas veces la congregación. Es eso. Por lo tanto, cuidado, dice Corintios, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos gusta andar por el filito de la tentación. Por eso, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Mucho cuidado en cómo andamos. Mucho cuidado en qué está pasando en nuestra vida. Porque el placer que ofrece el pecado es muy atractivo a la vista para nosotros. Porque mis deseos pecaminosos pueden estar siendo alimentados por mis sueños o por mis decisiones. Yo creo que el ejemplo más reciente, al menos dentro de nuestro contexto cultural y socioeconómico, ha sido visto como en los últimos meses reveló una supuesta agencia como el deseo del corazón de muchos creyentes y sus decisiones están dirigidas a la avaricia, el dinero, el famoso billion. Porque es mucho más padre y más fácil no trabajar para ganar dinero. El dinero fácil es, claro, es atractivo. Y no digo que todos lo hayan hecho con esa intención, porque he platicado con otras personas que si les sobra el dinero y pueden dejar algo de dinero ahí para ver si les retribuye, pues está bien. Pero mucho cuidado,
A lo que voy es, yo no sé tus intenciones al hacer cualquier cosa que hagas en el día a día. Tú sí. Entonces, ¿por qué tomo la decisión que tomo? ¿O qué decisiones espera Dios que yo tome? ¿En qué momento yo estoy escapando de la corrupción y estoy siendo impulsado a la piedad con las decisiones, con mis deseos, con mi vida? Efesios 2:3 dice: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual que los del mundo. Así éramos, no es algo que se nos caracteriza. Puede ser algo con lo que estamos luchando, pero tal vez me gusta que Brian siempre lo aclara. Es luchar, porque algunos hablan de luchar como, sí, estoy luchando con el pecado de la mentira, pero no está haciendo nada para matarlo, no está haciendo nada para poner barreras en contra de esas tentaciones. Eso no es luchar. Alguien que lucha está teniendo la iniciativa, está siendo intencional en ver cómo va a matar ese pecado que hay en su vida, en ver qué es lo que necesita a lo mejor eliminar en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su caminar, para destruir ese pecado. Eso es luchar. Por lo que la implicación es sumamente clara en el pasaje de 2 de Pedro. Debemos de ir en pos de la santidad. La doctrina bíblica, cuando tú la aprendes, te va a impulsar a eso. Por eso cuando entramos en un seminario, se le conoce el mal del seminarista. ¿Qué pasa con el seminarista? En vez de la doctrina bíblica humillarme y decirme, ves que poquito conoces, ves que mucho te falta, ves todo lo que tienes que cambiar, muchos seminaristas podemos caer en la idea de, pues ¿cómo conozco yo? ¿Qué tanto sé? Soy tan bueno, soy tan especial, soy un egoísta, un infeliz, soy superior. O sea, es terrible, es lo contrario, ¿no? La doctrina bíblica me hace pequeño. La doctrina bíblica me muestra mis pecados, y entonces ahora sí, al mostrarme los pecados, yo empiezo a cambiar. Ese es el resultado de la doctrina bíblica. Si no, es que yo no estoy haciendo uso de la doctrina bíblica. Tal vez estoy rellenando una cabezota, pero no está caminando esa cabezota. Vean lo que dice Efesios 4, 22 al 24, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Vean, primero por acá, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Ese es nuestro caminar. Yo me quito el viejo hombre, yo estoy desechando el pecado y me estoy revistiendo. La santificación no es solamente, la santidad no es solamente dejar de pecar. ¿Cuál es una de las implicaciones más claras de nuestra santidad, de crecer? Es, si yo era un mentiroso que vive para allá, yo no solamente me freno, yo no solamente dejo de decir mentiras, ahora yo voy en la otra dirección. Y eso que era un hábito pecaminoso, ahora es sustituido por un hábito espiritual. Es sustituido por algo que agrada al Señor. Así que yo no solamente dejé de mentir, sino que empecé a hablar la verdad. Yo no solamente dejé de robar, sino que empecé a compartir. Yo no solamente dejé de ser un iracundo enojón, sino que a lo mejor ahora me caracteriza la amabilidad y el gozo. Dice el versículo, por causa de los malos deseos. Estas son las famosas concupiscencias, esos deseos pecaminosos que tenemos, que queremos satisfacer. Y ojo, lo más peligroso de esto
es que son súper sutiles. Y puede estar ahí relacionado con mis metas. Incluso metas que pueden ser consideradas espirituales. Me voy a poner de mal ejemplo. Imagínense que yo, Tony, tengo la meta de ser pastor, pero que es una concupiscencia, que es por motivaciones equivocadas, deseos pecaminosos. Aún en cosas espirituales que tienen que ver con la iglesia, puede estar manchado por concupiscencia. Por eso tengo que ser sincero al evaluarme, al examinarme. Entonces es peligroso porque está mezclado, puede estar en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros deseos que aparentemente se pueden ver buenos. No, es que yo quiero educar en casa, porque otra vez me voy a poner de mal ejemplo, no se preocupen. Es que yo quiero educar en casa porque supuestamente yo creo que los niños que están en casa van a ser más santos. ¡Ah! Vale, no. Grave error. Y cuidado si incluso empiezo a juzgar a los otros niños. Yo puedo tener muy buenas acciones, muy buenos proyectos, pero motivaciones terribles, pensamientos cerrados y falsos. Porque cualquier cosa que sea puesta sobre Dios o sobre lo que su palabra nos enseña puede ser considerado pecaminoso o idolatría. Por eso es tan importante la doctrina bíblica, hermanos. Vean, por ejemplo, nuestra iglesia parece una iglesia muy particular en una postura que nosotros enseñamos. Y a veces pareciera que nos da un poquito de miedo hablar sobre eso de manera cabal. Pero es necesario, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Por ejemplo, me refiero a la doctrina acerca del divorcio y el nuevo casamiento. Nosotros hemos sido muy enfáticos de cuál es nuestra postura, porque es la postura que nosotros consideramos bíblica. Ojo, hay hermanos muy respetados que no tienen esa postura, pero desde nuestro pensamiento no tienen una postura bíblica. Y esto es importante porque desde nuestra postura, nuestra interpretación hermenéutica bíblica, nosotros vemos como un pecado divorciarse, y vemos como un pecado que se vuelva a casar esa persona que se ha divorciado. Si yo entonces creo esto, cambia mucho, ¿verdad?, de cómo yo veo ahora el divorcio y el nuevo casamiento, porque yo estoy diciendo, yo tengo que escapar de la corrupción, tengo que escapar del pecado y tengo que ser impulsado a la piedad. La doctrina bíblica me empuja a eso. Lo que nosotros como iglesia consideramos doctrina bíblica nos empuja a eso. Y enseñamos lo que enseñamos no porque sea nuestra preferencia, no porque sea nuestra postura. ¿Sabes por qué lo enseñamos? Porque es lo que hizo Dios. Una vez un hermano preguntó, bueno, pero ¿por qué ser tan específicos en la parte de los últimos tiempos, la escatología? No es porque queremos ser muy específicos en la escatología, es porque Dios es específico en la escatología. Y donde Dios es específico en su palabra, nosotros tenemos que ser específicos. Donde el Señor no da luz, nosotros, cuidado al especular, porque si el Señor no da luz, no tenemos nada que hacer ahí. Nuestro deber entonces es crecer en ese aspecto, es ir en la dirección de la santidad, guiados por la doctrina bíblica, que nos permite distinguir adecuadamente cómo es la vida que el Señor quiere de mí, cuál es el modelo correcto que es Cristo, cómo imitarlo. 1 Pedro 1, 15 al 16, sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes, santos en toda su manera de vivir. No dice santos en los ministerios, no dice santos en la manera como piensan, dice santos en toda su manera de vivir. Cada aspecto de nuestra vida es llamado a ser identificado por la santidad. Y no solo, es que es increíble las bendiciones de Dios y sus beneficios, porque nos está diciendo, tienes que ser santo. Y yo puedo argumentar, no puedo, Señor, ¿cómo le hago? No, claro que puedes. ¿Recuerdas el versículo anterior? El Señor te ha dado todo en cuanto concierne la vida y la piedad. Tú ya tienes todo lo que necesitas para ser piadoso, para ser santo. Tienes su palabra que te dirige, tienes el Espíritu Santo que te capacita. Y todavía Dios dice, bueno, pues, ándale chiquito, ahí te va, para que veas.
Y agarra en Efesios 6, a partir del versículo 11, dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los ataques del diablo. Y luego procede a explicarte lo que es la armadura de Dios para que tú la uses. Te dice Dios, tú puedes vivir rectamente. Si yo, como Dios, te pido que vivas rectamente es porque lo puedes hacer. El Señor te ha dado su Santo Espíritu, el Señor te ha dado su palabra. El Señor te explica en su palabra cómo. Así que, entonces, como que la lógica nos dice que lo común es que vamos a estar dedicados a la palabra. Yo voy a estar acercándome más y más a esto, porque estoy siendo impulsado a la santidad, porque estoy siendo impulsado a la piedad. Y esto, el que yo consuma esto, es lo que va a usar el Espíritu Santo. El Señor hace sabio al humilde por medio de esto, utilizando su palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo mucho trabajo? No puedo leer. Estoy muy cansado como para ponerme a leer un capítulo de la palabra. ¿Qué pasa cuando es que no le entiendo, me da flojera? Entonces, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo voy a madurar? Entonces, ¿cómo es que estoy siendo impulsado a la santidad? No, es que yo ya la he leído, desde chico yo la leí completa varias veces y ya conozco las doctrinas. ¿En serio? ¿Dónde está la humildad entonces? ¿Qué veíamos en la mañana? Nosotros somos pobres en espíritu. Estamos mendigando. Nosotros necesitamos completamente al Señor. Si mi actitud es, yo no la necesito, o yo ya la conozco, yo creo que entonces sí nos falta desarrollar la humildad. La humildad que permite que recibamos su palabra. La humildad que permite que el Espíritu Santo empiece a usar su palabra en mi vida. Yo no tengo un pretexto, hermano. No tenemos pretexto. Y podemos reconocer que estamos mal, porque hemos platicado y hay personas que dicen, sí, reconocemos que estamos mal. Pero ¿y el cambio? Ya lo reconocimos. ¿Y el cambio dónde está? Tenemos que dar los pasos necesarios. No porque lo diga una persona que está aquí al frente, es porque lo dice Dios. Ahí está su palabra. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Cómo es algo abundante? Es mucho. Es como si te dijera que abarque todas las áreas de tu vida, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Ven el resultado que hace la palabra? Pero si yo no estoy dedicado a la palabra, posiblemente yo lo voy a ver reflejado en mi vida. A lo mejor yo ya no estoy tan gozoso, a lo mejor yo ya no agradezco tanto a Dios, a lo mejor ni siquiera veo las bendiciones del Señor, no voy a estar ni siquiera atento a cómo responder, no estoy enseñando ni amonestando como debiera hacerlo, no estoy creciendo en sabiduría. Hermanos, ese es un enorme beneficio. Es un enorme beneficio que la doctrina bíblica nos empuje a la santidad, porque esa es nuestra meta. El creyente tiene una meta y un propósito. Y para alcanzar su propósito, que dicho sea de paso, es la gloria de Dios, necesita estar trabajando en la meta. ¿Cuál es esa meta? Tenemos una carrera de la fe. ¿Cuál es esa meta en la carrera de la fe? Ser como Cristo, la semejanza a Cristo. En la medida en que yo voy corriendo esa meta en mi vida, yo me voy pareciendo más a Cristo y entonces estoy ahí, ahora sí, contribuyendo, participando en ese propósito de la gloria de Dios. Ese es un enorme beneficio. Esa es una enorme bendición de la doctrina bíblica, que nos lleve a darle la gloria a Dios. Como instrumentos tan miserables como nosotros, podemos darle la gloria a Dios. Ese es un beneficio. Una vida impulsada hacia la santidad.
una vida que es cada vez más y más piadosa. Esa es una muy buena forma de identificar que el Espíritu está trabajando en nosotros. El ver el fruto, el ver que caminamos en santidad. Por lo que, hermanos, por fin, ahora sí ya hemos terminado esta primera parte de Segunda de Pedro. Después de 3 predicaciones hemos cumplido con observar las bendiciones que nos da la doctrina bíblica. Pero antes de terminar, yo quiero que observen un pasaje en particular que nos está justamente invitando a seguir recordando la santidad en la cual debemos de vivir. Dice 1 Pedro 1, 14 a 16, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Se supone que antes éramos de una manera y que ahora somos diferentes. Sino que así como aquel los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y esa parte, porque escrito está, te está diciendo, porque Dios te lo dice, porque esto viene de parte de Dios, porque a la autoridad al mencionar esto es Dios. Así que sean santos, dice, porque Dios te lo dice, vive santamente, hermano. De esa manera lo está diciendo. Así que lo que se espera de cada creyente que tiene encontrarse con estos beneficios mencionados es que este creyente empieza a cambiar completamente su vida. A partir de la doctrina bíblica, este creyente entiende la justicia, se le ha impartido la gracia para ser salvo y vivir de manera santa, encuentra la suficiencia y empieza a caminar en santidad.